Bueno, vamos a iniciar con el primer bloque denominado Panorama Económico y Financiero en el Perú. Un tema importante, un tema de coyuntura, ¿no? Y tenemos a destacados profesionales. El tema que se va a abordar es Economía peruana en movimiento, señales, desafíos y decisiones estratégicas. En esta oportunidad queremos invitar al economista Óscar Chávez Polo, quien es el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenos días. Bueno, empecemos a hablar sobre temas económicos, macroeconómicos rápidamente. Muchos nos estamos preguntando qué va a pasar con la economía peruana en los próximos años. Creo que en estos meses siempre se discute cuáles las perspectivas de la economía peruana. Y una pregunta sencilla: ¿qué determina el crecimiento del Perú? Y hemos tomado un informe del Ministerio de Economía, se llama Marco Macroeconómico Multianual, en donde ellos señalan que la variación, la evolución del PBI año a año tiene dos determinantes. 60% le explican factores externos, 40% le explica el mercado interno. ¿Cómo le va a ir al PBI? 60% factores externos, 40% factores internos. Y entre los factores externos, en el gráfico de la mano derecha se menciona el PBI mundial, cómo evolucionan los precios de las exportaciones de nuestros productos que exportamos, el precio del petróleo, la tasa de interés internacional, el índice de volatilidad financiera. Entonces, las primeras diapositivas es hablar sobre esos factores externos. ¿De acuerdo? Queremos ver cómo va el mundo y eso cómo puede repercutir en nosotros. Este gráfico es del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué nos dice el gráfico del Fondo Monetario Internacional? En resumen, ¿la economía mundial crece o no crece? Sí. Estamos en una tasa estable, 3%, el mundo, 3% anual. Solo que se observa que ese 3% es cada vez ligeramente menor. El año pasado crecimos 3,3, este año se estima que el mundo crezca 3,2 y el próximo año se proyecta que crezcamos 3,1. Entonces hay una ligera caída, pero seguimos creciendo en promedio el mundo al 3%. Los países emergentes siempre crecen más. Ejemplo es China, Estados y India, crecen por encima de 4%, y los países avanzados crecen a menor tasa. Esas son las características del mundo. Esto es la proyección del Fondo Monetario Internacional. Pero en la página web del Fondo Monetario, que por tiempo no la vamos a presentar, esta es la fotografía de cómo va a crecer el mundo, y ahí, por favor, algo que vamos a estar usando constantemente son los colores, ¿de acuerdo? Para guiarnos, para tener una mirada rápida. Un verde más fuerte, más oscuro, significa más crecimiento. Un verde, mientras que baja la tonalidad del verde, menor crecimiento. Si está en amarillo, está en problemas. Si está en rojo, está en una tremenda recesión. Eso es lo que me dice el gráfico. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el color del mundo. Va para verde. Va para verde. El mundo está creciendo. Ahora, del mundo, ¿quién nos interesa a nosotros? Estados Unidos, China y nuestros vecinos, América del Sur. Y eso es lo que está en el texto en la primera línea. Estados Unidos crecería 2%, China 4,8% y América del Sur 2,7%. Eso es para este año. El mundo está creciendo. El mayor crecimiento no está en América del Sur. Para el próximo año,
Para el próximo año el color verde se mantiene, significa que el mundo seguirá creciendo. Y el 2027 también se proyecta un crecimiento similar, pero con esta tonalidad verde limón, llamémosle, verde baja. Entonces, sí, el mundo va a crecer, pero la tasa de crecimiento no es la ideal, no es la deseada. Deberíamos esperar un verde más fuerte, pero los países más importantes, que son China y Estados Unidos, China crece debajo de 3% y Estados Unidos crece debajo de 6%, que son nuestros principales socios comerciales. Entonces, lo que acabamos de revisar es el primer indicador de los factores externos, es el PBI mundial. Luego tenemos los precios de las exportaciones y ahí sí vamos bien. Los precios de lo que exportamos. Los precios de lo que exportamos es esa línea naranja resaltada con 2 flechas rojas, y a más señales no podemos dar. ¿Qué está ocurriendo con los precios de los productos que exportamos? Están creciendo. Y esa es una mejora para nosotros en términos de divisas. Crecen las exportaciones y, a ver si funciona esto. Y la línea ploma, línea gris que ven en el gráfico primero, es de los precios de los productos que importamos. Entonces, el gráfico que me está mostrando, los precios de los productos que exportamos crecen, los precios de los productos que importamos disminuyen. Eso es tremendamente favorable para nosotros. Eso en el lenguaje de la economía se llama término de intercambio favorable. Precio de productos que exportamos hacia arriba, precio de productos que importamos hacia abajo. Eso es favorable para el país. Tenemos un país, tenemos un mundo, una economía mundial que crece, pero a una tasa no muy alta, pero los precios de los productos que exportamos sí son altos. ¿La conclusión cuál es? ¿Voy a vender grandes volúmenes por exportación? No, grandes volúmenes por exportación no, porque el PBI mundial no crece mucho, pero lo que sí nos favorece son los precios, porque los precios sí están creciendo. Luego, entre esos factores externos, se habla de la tasa de interés, la de Estados Unidos, gráfico de la izquierda, está hacia abajo. Nos dicen la volatilidad financiera, que ese es el segundo gráfico. El segundo gráfico, si brincara mucho la línea, significaría mayor volatilidad. El gráfico que está a su mano derecha, ese movimiento que parece un electrocardiograma, está vibrando, pero no a tasas altas. ¿Qué me dice este gráfico en resumen? La tasa de interés internacional va a bajar, la de Estados Unidos disminuirá, y la volatilidad financiera, lo que se llama el índice del miedo, el riesgo de la volatilidad en el mercado bursátil norteamericano, es baja. Entonces, los factores externos son positivos para nosotros, solo que el mundo crece bajo. Lo ideal sería que el mundo creciera a una mayor tasa, sería muy favorable para nosotros. Dicho esto, ese panorama internacional, dado ese panorama internacional, esas son las proyecciones de PBI y de inflación para el 2025 y 2026. Para el próximo año seremos la tercera economía con mayor crecimiento en la región, la tercera. Y en términos de inflación, seremos la segunda economía con la inflación más baja. Esas son las proyecciones, eso, digamos, es resultado de esas variables externas que hemos estado comentando y que explican el 60% de la variabilidad del PBI. ¿Sí? Dicho el entorno internacional, ¿y cómo está la economía peruana? Vamos viendo el mercado peruano. ¿Tenemos señales de cómo va Perú? Señal 1, hay sectores que están creciendo en los 3 últimos años. Esto es 2022, 2023 y 2024. 3 años. ¿Qué sectores han crecido más? Arriba primero vemos a alojamiento y restaurantes, transporte y almacenamiento y minería y hidrocarburos. Son los 3 sectores que más han crecido en los últimos 3 años.
Entiendo que alguno dirá, era lógico alojamiento y restaurante, porque fue el último sector que se empezó a recuperar después de pandemia. No sé si recuerdan, en pandemia los que más pedían apoyo eran restaurantes, alojamiento, hoteles. Ese es el sector que recién está terminando de recuperarse de la crisis de la COVID. Por eso está con un crecimiento de 31%. Luego tenemos transporte y almacenamiento, minería, hidrocarburos. Esos son los sectores que han venido liderando el crecimiento. Y abajo tenemos 3 sectores que crecen poco, que han caído. Pesca, por su volatilidad, servicios financieros y telecomunicaciones. Estos sectores están cayendo y no nos debe llamar la atención. No es una señal de alarma que los servicios financieros caigan 13%. ¿Y esto por qué? Porque telecomunicaciones y servicios financieros fueron los sectores que continuaron operando aún durante la pandemia, 2020, 2021, esos sectores fueron los más exigidos. Entonces, han crecido tanto, incluso durante pandemia, que es imposible que sostengan ese crecimiento. Por eso es que se ve la caída en estos sectores. Y acá ven otra vez. Y ahora, este es el hoy, este es el año. Acá necesito que me ayuden, que ustedes me respondan incluso. Porque yo tengo una forma de interpretar este gráfico y de repente la de ustedes es distinta. Si el color es verde, significa que el sector ese mes creció más de 4%. Si el verde es más suave, ese sector creció entre 2 y 4%. Verde intenso más de 4%, verde más suave, verde limón, entre 2 y 4, amarillo yellow, entre 0 y 2% de crecimiento, casi nada amarillo, por eso la advertencia, amarillo significa que crece muy poco y rojo significa que está en caída. Esa es la evolución mes a mes, señores. El PBI peruano en lo que va del año ha crecido 3.33%. ¿Quiénes lideran crecimiento? Agropecuario, construcción, transporte y almacenamiento. La pregunta es, ¿qué nos espera en el último año, el último trimestre? Porque esto es a septiembre. La pregunta es si el color verde intenso está decayendo o está aumentando. Esa es la pregunta que tenemos. Si el verde intenso, el verde fuerte, que significa el mayor crecimiento, ¿está aumentando o está disminuyendo? Una señal, ministro, alguna señal que me digan el verde intenso está creciendo, significa que vamos a continuar creciendo a 3.3, a 3.5, que es la proyección del Ministerio de Economía, o al revés, el verde intenso se está diluyendo a través de los meses, con lo cual la proyección se sesga al 3% o al 2.8%, como tienen algunas proyecciones, algunas instituciones. Bien, nuestra percepción del IEDEP, de la Cámara de Comercio, es que el crecimiento está fuerte al comienzo del año, pero en los últimos meses como que se está cambiando de color, desacelerando el crecimiento económico. Si se mantiene el crecimiento económico, 3.3 podríamos llegar de crecimiento del PBI. En algún momento, al comienzo de año, se habló hasta de 4% de crecimiento, pero nuestra proyección está en alrededor de 3.3%. Pero tenemos sectores dinámicos. ¿Cuáles son los sectores dinámicos? Por ejemplo, el sector comercio. El PBI comercio lleva 55 meses de crecimiento. Por algo estamos en la Cámara de Comercio, ¿no? El PBI comercio ha logrado 4 años, 55 meses, más de 4 años de crecimiento sostenido, pero entre 2 y 4%. No es un verde intenso, es un crecimiento sostenido, pero no tan fuerte. Pero está creciendo. Luego tenemos transporte, que está creciendo 25 meses consecutivos. Y un tercer rubro que se habla poco, pero es un buen indicador de cómo están los sectores productivos,
secundario o primario, es que el sector de servicios prestados a empresas lleva 22 meses de crecimiento. Y este servicio prestado a empresa, ¿a quién atiende? Atiende a manufactura, atiende a construcción, atiende a minería. Entonces, este sector servicios prestados a empresas, 22 meses consecutivos de crecimiento, es un indicador positivo para la economía peruana. Los que menos crecen, ya lo hemos dicho, telecomunicaciones, totalmente explicado, telecomunicaciones, financiero. El sector que sí no logra, que vemos que no logra incrementar su producto, es el sector manufactura. Estamos creciendo a una tasa media. La segunda señal que la economía peruana se está moviendo es el tema de la inflación. La inflación es bajísima, todos lo sabemos, hemos tenido varios meses de inflación negativa. La inflación en lo que va del año está en 1.15% para Lima Metropolitana y 1.06% para inflación nacional. Además de la inflación, también sabemos que el tipo de cambio está bajando. Esta apreciación de la moneda tiene un impacto sobre el componente importado de la inflación. La disminución del tipo de cambio contribuye a la menor inflación. Eso es, en esos términos es positivo. Ahora, no es solamente en el Perú que baja el tipo de cambio, en el resto de países de la Alianza del Pacífico se mantiene esta tendencia. Pero, ¿qué queremos agregar? Que no es solamente la inflación de Lima Metropolitana. Por ejemplo, en el mes de octubre hemos tenido 18 ciudades en el Perú con inflación negativa y en meses anteriores hemos tenido 14 ciudades, 12 ciudades que vienen registrando una inflación negativa. Y no solamente los precios de la canasta de consumo están bajando, los precios de los materiales de construcción, los precios de la maquinaria y equipo que tienen componente importado, como puede ver en el gráfico de la derecha, también registran inflaciones negativas. En general, toda la economía, todos los precios, los de canasta de consumo, materiales de construcción, maquinaria y equipo, los precios en Lima Metropolitana, los precios en el interior del país, en promedio, disminuyen. Crecimiento sí, pero no a una tasa ideal. Inflación baja. Tercera señal, una señal muy importante porque mide la capacidad de gasto del mercado. Y esto es muy importante también, es que el empleo formal en el Perú ha crecido. Ya estamos en 4.600.000. El empleo formal está creciendo 6% promedio mensual. Este crecimiento del empleo formal es muy importante. ¿Por qué razón? Porque estamos en el lado formal de la economía y el empleo crece a una tasa bastante elevada. Y además de ello, dado que la inflación es baja, la masa salarial real también está creciendo 9% como promedio mensual. Brevemente, la masa salarial real, para entender este término, si somos todos trabajadores formales aquí, podemos asumir que todos somos trabajadores formales y sacamos el sueldo promedio de todos nosotros. Entonces, si nosotros multiplicamos el sueldo promedio por el número de trabajadores que estamos acá, ahí tenemos la masa salarial. Es simple, promedio de ingreso entre todos por el número de trabajadores. Esa es la masa salarial. Eso le llamamos la masa salarial nominal. ¿Cuánto dinero en remuneraciones tenemos entre todos? Pero si a esa masa salarial tú le descuentas la inflación, eso es la masa salarial real, lo que significa si el sector formal privado tiene un mayor o menor poder adquisitivo. Y lo que nos dice este dato es que el salario en términos de poder adquisitivo del sector formal privado ha crecido 9% respecto al similar mes del año anterior. Entonces, ¿qué debemos esperar? Un 9% más de capacidad de gasto de estos 4.600.000 trabajadores.
¿sí? Y por lo tanto, esto nos lleva a la siguiente señal que la economía peruana se está moviendo, la confianza del consumidor. Obviamente, si el poder adquisitivo está aumentando, si el empleo formal está aumentando, el índice de confianza del consumidor de apoyo tiene una tendencia alcista. Si bien no llega al tramo optimista, según el estudio, pero está a niveles de prepandemia, ¿no? El índice de confianza del consumidor a niveles de prepandemia. Y por el otro lado, el índice de confianza empresarial, que elabora el Banco Central de Reserva, este índice de confianza empresarial sí está en el tramo optimista, por encima de los 50 puntos. Las expectativas a 3 meses, las expectativas empresariales a 12 meses, es que la economía va a mejorar. Entonces tenemos un factor importante de confianza en el lado del consumo privado y en el lado de la inversión privada. ¿Y eso se traduce en qué? Consumo privado e inversión privada es lo que llamamos demanda interna privada. La demanda interna está creciendo a unas tasas muy altas, por encima del 5%, y ese crecimiento de la demanda interna es lo que está jalando el PBI, es lo que nos permite que el PBI crezca, es el aumento en la demanda interna. Y acá la pregunta es, si la demanda interna es lo que jala el PBI, ¿qué está pasando con la demanda externa? Porque hablamos que los precios de las exportaciones son altos, que los precios de las importaciones son bajos, que el mundo crece pero no mucho. ¿Qué está pasando con la demanda externa? Si la demanda interna, si el mercado interno, si el consumo de las familias, si la inversión de las empresas está aumentando y eso posibilita el PBI, ¿qué está pasando con la demanda externa? Las cifras del Banco Central señalan que las exportaciones se están desacelerando, el crecimiento de las exportaciones se está desacelerando. No es que esté cayendo las exportaciones, pero están creciendo a un menor ritmo, resultado de un crecimiento económico mundial que no es tan alto. Eso limita el crecimiento de nuestras exportaciones. Estamos siendo favorecidos porque el precio de las exportaciones es alto, pero como volumen de exportación, el crecimiento se ha desacelerado en los últimos trimestres. Lo que sí estamos haciendo, como un país que crece y como un tipo de cambio bajo, es que las importaciones sí aumentan. Se están abaratando las importaciones y el crecimiento de las importaciones está por encima en el trimestre, en este 3 primeros trimestres las importaciones han crecido 17, 13%, 11%. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo en la economía peruana. Voy apurándome. Estamos hablando del consumo y de la inversión como factores que impulsan la economía. Tenemos para este año y para el próximo año importantes proyectos vía APPs y proyectos en activos que está fomentando Proinversión y más inversión, como decimos, inversión que promueve más inversión, ¿no? Grandes inversiones jalan inversiones de menor tamaño. Si esto se viabiliza, si esto se logra concretar, el próximo año debemos tener un importante incremento de la inversión privada pública. Vamos terminando. Señal 5. Aquí tuvimos en realidad unos problemas. La intención era mostrar la evolución del crédito por tamaño de empresa, pero el 2024 ha habido una reclasificación de los créditos por la Superintendencia de Banca y Seguros, entonces no es comparable con el año anterior, entonces hemos tenido que acumular, por un lado, el crédito corporativo y por otro lado, el crédito MIPYME, micro, pequeña y mediana, no lo hemos desagregado como hubiéramos querido, ¿no? Pero hay una recuperación del crédito MIPYME, eso es importante. Hay una recuperación del crédito MIPYME y las tasas de interés que nos ayudan a
que nos dan una idea de lo que puede pasar las tasas de interés en los próximos periodos. La tasa de referencia en el Perú está estable, no se sabe si bajará más o no, pero la tendencia ha sido a la baja en los últimos meses, y la tasa de los bonos a 10 años, que te da una pauta del costo del crédito hipotecario, también ha bajado. Entonces, decir no hay certeza, pero las tasas de interés al menos deben mantenerse, considerando que la inflación es baja y que el BCR podría mantener su tasa de referencia. Acá importante quizás mencionar también es que microempresas informales y pequeñas empresas informales sí acceden al crédito a través del sistema financiero formal, ¿no? No es que quede excluido la MIPE informal, sí puede acceder al crédito a través del sistema financiero, no de la banca múltiple, sino de las microfinancieras, pero el costo, la restricción es que el monto del crédito es menor y que la tasa que se le cobra es mucho más alta, ¿no? Pero cifras de hace 3 años mostraban que el número de microempresas formales e informales que accedían al crédito formal era el mismo. La diferencia estaba en términos de monto y costo. Dicho esto, ¿cuáles son los desafíos para la economía peruana? Marco macroeconómico multianual. El último marco macroeconómico multianual nos dice a lo que ya sabemos: conflictividad social, inseguridad ciudadana, principal riesgo para la economía peruana, inestabilidad política en un año electoral, tenemos elecciones en abril, todo hace indicar que en junio volveremos a las urnas y en octubre para elegir autoridades regionales y locales. Es un año totalmente electoral y eso es motivo, como en años, como en elecciones anteriores, es motivo de cierta inestabilidad o cierta preocupación por parte de los agentes privados. Y riesgos en menor magnitud, condiciones climáticas y un contexto internacional adverso que aparentemente el índice de volatilidad financiera, la evolución de la tasa de interés de Estados Unidos y el crecimiento económico mundial pareciera que no va a ser algo que nos vaya a afectar en el 2026. Pero sí, desafíos que enfrentamos es la informalidad. La informalidad. No hablamos aquí de la informalidad de los trabajadores, que son el 75%, 3 de cada 4 trabajadores son informales. A eso no nos referimos nosotros. Nosotros nos referimos a la informalidad medida por la cantidad de negocios informales que existen. Esta es la última estimación que pudimos hacer para el año 2023. No tuvimos acceso a la información para hacer la estimación para el 2024, pero no creemos que haya cambiado mucho el panorama, ¿no? Hay más de 5 millones de negocios informales. Esa es la estimación a partir de la encuesta nacional de hogares. Y de esos 5 millones, ¿dónde se concentran? Comercio 33%, transporte y almacenamiento 23%. Y voy a mencionar algo de una diapositiva anterior. ¿Cuáles eran los sectores más dinámicos? ¿Cuáles eran los sectores que más estaban sosteniendo el crecimiento? Esos dos, exactamente esos dos. Entonces, si el informal ve que hay un sector que está creciendo sostenidamente, se va a dirigir a ese sector, hacia ese sector, evidentemente, ¿no? Como digo, esta es una estimación para el 2023, pero estamos seguros cuando se haga para el 2025, a mediados del próximo año, el resultado va a ser muy parecido. Otra vez los colores. Pero este es del siglo. Acá hay 14 sectores económicos, 14 actividades económicas. La diferencia con el Banco Central, que trabaja con 9, es que el INEI te desagrega el sector servicios. Acá nuestra tabla, que está
en la parte inferior derecha, nosotros ponemos, si creces más de 4, te pongo verde oscuro, si creces entre 2 y 4, verde limón, si creces entre 0 y 2, amarillo, y te pongo rojo si estás en recesión. Entonces, ¿qué ha pasado con la economía peruana? Todos recordamos este ciclo expansivo de crecimiento económico, donde logramos mérito de los ministros de Economía, de los gobiernos que mantuvieron la estabilidad macroeconómica, logramos bajar la pobreza de un 55 o 56% en el 2004 a cerca del 20% de pobreza el 2018-2019. Algunos le llamamos milagro económico, pero hay, por otro lado, otras personas que dicen no es un milagro económico, pero haber reducido la pobreza como se logró, creemos que sí es un milagro económico. Pero la principal fuente de reducción de la pobreza fue el crecimiento. Fue esas tasas por encima del 4% que logramos durante 7, 8 años consecutivos. ¿Qué es lo que ha pasado después? Obviando el rojo del 2020 por la pandemia y el verde oscuro del 2021, que es un simple rebote estadístico, en realidad la tonalidad ha ido cayendo. Nuestros sectores que debían liderar el crecimiento se han debilitado. En la etapa de alto crecimiento económico, el sector número 1 en crecimiento, en ese ciclo expansivo, el sector que más creció fue construcción. Y la construcción tiene dos manos, la mano privada y la mano pública. Y esas dos manos impulsaron la construcción y fue el sector que lejos lideró el crecimiento económico. Pero ¿cuál fue el segundo sector que creció más? En esos años verdes, como decía don Guillermo Rossini. ¿Cuáles fueron esos años verdes donde crecía? El segundo sector, perdón, antes que me olvide, comercio. El sector comercio, nosotros, la Cámara de Comercio, fue el segundo sector con mayor crecimiento acumulado durante los años verdes. Hoy hemos perdido esta tonalidad, hoy día crecemos a tasas más bajas, necesitamos recuperar el crecimiento económico. ¿Y la respuesta cuál es? La que ya manejamos, conocemos, que es el tema de competitividad y productividad, que es la agenda de largo plazo, que es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad a cargo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, que en los últimos 2 años ha tenido 4 directores ejecutivos. Es difícil lograr continuidad, es difícil mejorar la competitividad cuando el órgano rector está cambiando constantemente directores ejecutivos. Y las sesiones donde se junta el sector privado y el Consejo pierden efectividad, evidentemente. Bien, la agenda, como decimos, no vamos a hablar de este tema, solamente mencionamos, ¿no? Tenemos problemas de informalidad, tenemos bajo crecimiento, pero todo esto obedece a una sola respuesta, que la productividad y la competitividad se ha quedado rezagada, que el crecimiento potencial del país, la capacidad de crecimiento del país se ha quedado en 3% y si no hacemos reformas reales, estructurales, la tasa de crecimiento se va a sostener de esa manera en los próximos años. Bien, muchas gracias.